¿Hay algún tipo de presentación? Nada, yo empiezo a hablar directamente. No, pero, eso se dice siempre, pero siempre se presenta. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto y es un honor para mí que el Colegio Libre de Eméritos me haya seleccionado para dar estas tres conferencias sobre mito e historia. Y les agradezco mucho, sinceramente, que se interesen por este tema y vengan aquí en una tarde tan estupenda como la de hoy. Mito e historia, o historia y mito. De esto es de lo que toca hablar. Creo que es conveniente, para empezar, definir los términos. Voy a hablar mucho de historia, que es lo mío, pero más bien van a ser los 2 días siguientes. Hoy vamos a intentar concentrarnos en el mito, definir el mito y analizar el mito. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el mito? Decía un antropólogo, etnólogo rumano, afincado en Francia mucho tiempo, Mircea Eliade, que el mito es un relato sobre los orígenes del mundo, de los animales, de las plantas y el hombre. El mito es tradición sagrada, revelación primordial, modelo ejemplar. El mito es un relato que explica la organización del mundo actual. Es un relato legendario, es un relato sobre los orígenes, sobre un tiempo antiquísimo, sobre el que no tenemos datos empíricos que nos permitan confirmar que tales cosas ocurrieron, pero creemos en él porque nos explica nuestras instituciones y nuestra forma de funcionar en la sociedad. Si un relato mitológico nos dice que Dios creó al hombre, en primer lugar, y que después de la costilla del hombre creó a su esposa, a Eva, pues nos está justificando la sumisión femenina. Está colocando a la mujer en segundo lugar. Si un relato, el mismo relato bíblico, nos dice que Jehová, enfurecido porque habían desobedecido sus órdenes de no tocar el árbol del bien y del mal, expulsa a Adán y Eva y les condena a trabajar con el sudor de su frente, pues está justificando la obligación de trabajar, de realizar trabajos penosos y de sufrir una vida en la que la mayor parte del tiempo, la mayor parte de las horas no las dedicamos a divertirnos y a satisfacer nuestros gustos. El mito, decía Cassirer, un filósofo alemán de los años 1930, importantísimo, Ernest Cassirer, no nace de procesos intelectuales, sino de las más profundas emociones humanas. Los mitos son creaciones fantásticas de la mente que sirven para canalizar impulsos y emociones difíciles de expresar de otra manera. Es decir, los mitos expresan deseos, emociones, esperanzas, y no deseos, esperanzas, emociones individuales, sino colectivas, compartidas. De ahí su importancia. Los mitos están cargados de símbolos. Y Ernest Cassirer dijo, contradiciendo a Aristóteles, el ser humano no es un animal político o racional. El ser humano es un animal simbólico. Cree por encima de todo en símbolos y se comunica con los otros a través de los símbolos. Los mitos se refieren a los problemas humanos más permanentes. Antes he dicho, por ejemplo, la desigualdad entre los sexos, la obligación de trabajar. Podría ser la autoridad, podría ser la muerte, la enfermedad, el sufrimiento. Son los grandes problemas permanentes de la historia humana. El mito da nombre a los terrores, los explica, y gracias a eso reduce el miedo, reduce el pavor humano, porque les explica por qué ocurren esas cosas terribles. Y en relación con la política, que es lo que a la historia le interesa, sobre todo, y a mí me interesa, y espero que a ustedes les interese sobre todo, en relación con la política, lo que hace el mito es que justifica o cuestiona o deslegitima el sistema de poder. Porque hay mitos conservadores y hay mitos revolucionarios.
Tenemos mitos por los dos lados, por supuesto. Otro filósofo americano, Sheldon Wallen, dijo: las luchas por el poder y las hazañas de los poderosos, que son los leitmotiv de muchos de estos mitos, nos recuerdan un rasgo destacado en todos los dioses occidentales o del Medio Oriente. Son esencialmente dioses de poder. Ejemplifican la concepción del poder perfecto, que está sintetizada en las cualidades de omnipotencia y omnisciencia. Los mitos, no seamos ingenuos, no despreciemos a los mitos. Los mitos no son expresiones de un pensamiento infantil, de un pensamiento primitivo, frente al pensamiento adulto, racional o civilizado. No, los mitos los tenemos los adultos también, y los civilizados, los que nos creemos civilizados, pero no se dirigen a nuestra razón. Los mitos se dirigen a nuestra emoción, se dirigen a la parte emocional del ser humano. Los mitos expresan arquetipos psicológicos, decía Jung, imágenes primordiales del inconsciente colectivo de las sociedades humanas. La fuerza de los mitos se deriva de que no necesitan ser coherentes intelectualmente, no necesitan ser demostrados, pueden contradecirse, porque como se dirigen a las emociones no son coherentes, ¿no? Por tanto, son irrefutables. Como no necesitan ser demostrados, son impermeables a la crítica o a la argumentación racional. De aquí su importancia para entender discursos políticos de movimientos que resultan muy difíciles, si no imposibles, de sostener racionalmente o argumentalmente. Por ejemplo, los fascismos, o los populismos, o los nacionalismos. Se basan en mitos, no se basan en argumentaciones racionales. Con ello entramos en la distinción entre lenguaje hablado y mensaje encubierto. No todos los mensajes que recibimos llegan a través de palabras. No todo se nos expresa de una manera verbal y coherente, sino que se expresa de maneras gestuales, por ejemplo. No es lo mismo decirle a uno una palabra de una manera calmada, tranquila, que decirle una palabra de una manera imperativa, evidentemente. Es más importante la actitud del que habla que lo que está diciendo, ¿no? Es decir, no creamos en el lenguaje, en que todo se puede descubrir si analizamos el lenguaje de lo que nos han dicho. No, todo puede depender de cómo nos lo han dicho, ¿no? y del tono y de la actitud de la persona que nos ha hablado, porque eso no se ha dirigido a nuestra racionalidad, que es a la que se dirigen las palabras, se ha dirigido a nuestra emoción. Nos ha impuesto miedo o nos ha seducido. La forma de decir las cosas, por supuesto, varía mucho en cuanto al contenido del mensaje, porque la forma de decir las cosas se dirige a la emoción. A mí me gustaría hacer una distinción fundamental, ya que vamos a entrar sobre todo en el terreno político, hacer una distinción fundamental entre el discurso político y el discurso, digamos, científico. Lo que yo estoy intentando hacer aquí con ustedes en este momento es un discurso científico. Si soy fiel a mi misión, a lo que me han encargado aquí, y puede ser que no lo sea, pero si soy fiel y soy honesto, yo debo estar dirigiendo un discurso científico. Un discurso científico, ¿qué quiere decir? Quiere decir que establecemos una relación entre tres. El orador, en este caso soy yo, vamos a poner el orador, los oyentes, son ustedes, y el problema que queremos tratar. Estamos tratando de una cuestión. Yo hablo de este problema y se lo transmito a ustedes. Y ustedes estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo, pero lo que estamos hablando es del problema, del tema de la conferencia. Este es un discurso honrado, sencillo. Los profesores sabemos que no siempre hacemos discursos honrados o sencillos, porque a lo mejor el problema es aburrido. Y entonces hay que seducir al público. O a lo mejor un profesor más joven que yo, no yo, en otros tiempos, a lo mejor hay alguien por ahí en la sala, no quiero mirar a ningún lado, que resulta que me ha caído bien, me gusta, y estoy intentando seducirla.
Y entonces, en lugar de hablar del problema, estoy hablando de mí mismo. Estoy intentando demostrar lo mucho que sé. Porque mi objeto no es tratar el problema, mi objeto es llegar a una persona y conquistarla, o al público. Bueno, el discurso político es un ejemplo de esto. El político es un orador que quiere que los votantes le apoyen, le voten. Para eso tiene que hablar de unos problemas. Los votantes de este barrio específico, de lo que sea, pues aquí les habían prometido un parque y resulta que les van a hacer una autopista. Tiene un problema muy grave. O les habían prometido hacer unas guarderías y no las van a hacer. El orador o hay una crisis económica o lo que sea. El orador viene y ante los problemas ofrece una solución. Él tiene un programa. Yo quiero hablarles a ustedes de sus problemas y de cómo solucionar sus problemas. Este es el discurso político honrado. Esta es la política vista en términos racionales. Luego llega otro orador que les dice, yo quiero hablarles a ustedes de sus problemas, pero les ofrezco una solución diferente. Y después de haber oído ustedes 8 o 10 oradores con 8 o 10 soluciones diferentes, pues ustedes deciden, votan. Esa es la explicación racional de la política. Bueno, todos sabemos que la política no es así. La política no es así. Yo llego aquí y les digo a ustedes, honrados vecinos de tal sitio, valientes defensores de la libertad que en el año no sé cuántos, en 1808 aquí lucharon contra Francia, tal, que no tiene nada que ver con sus problemas de este momento. Pero yo estoy ahí halagándoles, una cosa que empiezo a halagarles. No estoy hablando de los problemas, estoy halagándoles a ustedes. Primera técnica de elusión. O segunda técnica, yo después de estos señores que me han precedido en el uso de la palabra y que saben tanto, yo no sé tanto, soy un modesto y humilde trabajador, pero a honradez no me gana nadie ni a valor, y cuando haga falta sacrificarse, yo estoy aquí el primero. No les estoy hablando para nada de esos problemas, les estoy otra vez engañando, estoy hablando de mí mismo. O cualquier otra cosa. O yo vengo aquí para desinflar las calumnias que se han lanzado contra mi partido y contra nuestro país, porque tenemos unos enemigos, un peligro revolucionario, Podemos, que nos acecha, o lo que sea, ¿no? O los franceses que lo que quieren es apoderarse de nosotros, los alemanes que quieren apoderarse de nosotros a través de la Unión Europea. No les estoy hablando de sus problemas, les estoy hablando de un tercero que no está aquí presente y que me viene muy bien en este momento para desviar sus problemas. Este es el ejemplo de la falta de racionalidad del discurso político, ¿no? A los ciudadanos, a la comunidad política, a la que se le debería hablar, al público comprador, digamos, al que se le debería hablar en términos estrictamente de lo que vale el producto que yo le quiero vender. Si yo soy un vendedor de neveras y ustedes quieren comprar una nevera, lo lógico es que yo les esté explicando los beneficios de esta nevera y en qué sentido es mejor que otras o es más barata que otras, etc. Pero es también perfectamente posible que no, porque esto también se hace en el mundo de la compraventa, claro. Ponen una señorita estupenda para que venda neveras y la nevera es muy mala, pero el comprador se está fijando en la señorita estupenda y acaba comprando una nevera que es peor y más cara que las otras, ¿no? Es una manera de no entrar en el problema, como sabemos. Pues bien, en lugar de analizar los problemas, en lugar de debatir seriamente los problemas y en términos tranquilos, en términos ni amedrentadores ni seductores, no hablando en un tono de voz que ustedes se sientan intimidados, ni que ustedes se sientan seducidos, sino hablando en un tono de voz que a ustedes les haga pensar, que es de lo único que se trata aquí. Eso sería el discurso científico. Y el discurso político es exactamente lo contrario. En un tono de mitin nunca se habla en un tono tranquilo. Si yo quisiera que ustedes me votaran en las próximas elecciones, no estaría hablando así. Estaría diciendo, ¡ha llegado el momento!
estaría suscitando emociones en ustedes, que es justamente lo que no debe hacer un intelectual o un científico, aunque también lo hacen, claro. Los intelectuales también lo hacemos, porque hay que ganarse al público, y hacemos también técnicas de seducción, pero en principio no es esa nuestra función. En fin, todo esto me recuerda el viejo dicho de Marco Aurelio, de que el magnífico filósofo y emperador romano, que decía: el habla le fue concedida al hombre para ocultar sus pensamientos. Pues bien, el habla muchas veces nos es concedida para ocultar nuestros pensamientos, no para canalizar o comunicar nuestros pensamientos. De ahí que, para entender los mensajes, en este caso lo que vamos a analizar hoy, que son los mitos, convenga ir más allá de las palabras, convenga leer el subtexto y convenga leer la gestualidad, el tono de voz en que se dicen las cosas, las imágenes, las actitudes corporales, etc. Los dobles significados de las palabras, los chistes que puede haber encubiertos en ella, En fin, en cuanto al contenido del mensaje mítico, lo que propongo es analizarlo. Ya digo que no es un contenido racional, pero sin embargo propongo analizarlo en términos racionales y descomponerlo en una serie de partes. El mensaje mítico fundamental de la tradición judeocristiana occidental. El gran mito de la tradición judeocristiana occidental, que se divide en unas cuantas partes en las que voy a entrar. De esta manera intentaremos entender las emociones que están detrás de un mensaje de tipo mítico. Ya pasaremos el próximo día a la historia, y la historia propongo que no la entendamos como mensaje mítico, sino como comprensión racional del pasado, aunque dándonos cuenta también de la enorme cantidad de contenidos míticos que todavía tiene hoy. Pues bien, este gran mitologema dominante, este gran relato mítico dominante en la cultura europea judeocristiana, se descompone en unas cuantas partes. Propongo dividirlo en 4 partes. La primera parte la voy a llamar el paraíso perdido. Es decir, la idea de que existió un pasado comunitario, fraternal, feliz, que es lo que legitima el poder actual, o es lo que legitima la lucha contra el poder actual para poder volver a reingresar en ese pasado. Se habla del paraíso original, se habla también de la edad de oro. Entre los filósofos latinos clásicos hablaban de la edad de oro. Otras veces se ha hablado de un eterno retorno, siempre estamos volviendo a una felicidad originaria. Otras veces se habla del culto a los antepasados. En aquellos tiempos de nuestros antepasados, ellos sí que eran gente noble, gente honrada. Ahí sí que se vivía en unos términos comunitarios, no como ahora, etc. Este tipo de creencia de que existió un pasado feliz, de que tuvimos unos orígenes al comienzo de la historia que fueron felices, que fueron excelentes. Es algo, lo diré para empezar, es algo completamente ingenuo, indemostrable. No tenemos el más mínimo dato que nos indique que ha existido un momento feliz en el pasado de la humanidad, en absoluto. Sin embargo, tenemos tendencia a creerlo. Un psicoanalista nos diría que es que tenemos nostalgia por los 9 meses que pasamos en el seno materno, que lo que queremos es reingresar en la vida feliz del feto. Bueno, es una de tantas ideas lanzadas por los psicoanalistas que están bien, que son atractivas y que a veces explican algunas cosas, pero tampoco estamos seguros de eso, tampoco estamos seguros de si el feto es completamente feliz en el seno materno, ¿no? Ejemplos de creencias en el paraíso terrenal, el paraíso originario, pues desde luego, por supuesto, la Biblia, la referencia a un paraíso terrenal. Cuando comenzó aquella segunda versión de la religión judaica, que fue el cristianismo, pues los cristianos volvieron a crear su propio mito alrededor de las comunidades originarias de los cristianos, los primeros cristianos que vivían alrededor de los apóstoles, en la que todo era de todos.
nadie pasaba necesidades, porque si había uno que tenía necesidades, otro, el que tenía más, se lo daba, y los propios apóstoles se encargaban de distribuirlos, etc. Es una idea de que hubo un momento de felicidad y de fusión de la comunidad, ¿no? Por cierto, acompañado de violencia, porque si leen ustedes los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, hay un momento en que cuenta esto. Los cristianos, todos alrededor de los apóstoles, eran felices y eran comunitarios, se sentían iguales, y el que tenía una necesidad, llegaba otro que tenía dinero, le daba sus bienes a los apóstoles y los apóstoles los distribuían. Y cuenta la historia de, me parece que es Ananías, un hombre llamado Ananías llegó y le dijo a Pedro: Pedro, he aquí, he vendido mi finca y lo doy a dar para los pobres, he aquí lo que he recibido. Y no le da lo que ha recibido, sino la mitad, una cantidad inferior. Y Pedro, que naturalmente lo sabe, porque para eso es Pedro, pues le dice: esto es lo que has recibido. Y dice: sí, sí. Llega a continuación y dice: pues igual que me lo has dado, aquí saldrás y quedarás muerto inmediatamente ante mí. Y Ananías cae fulminado. Lo recogen y se llevan el cadáver. Cuando están saliendo los que se llevan el cadáver, llega la mujer de Ananías y le dice: Pedro, ¿cuánto habéis recibido por vuestra finca? Y dice: pues tanto, lo mismo que había quedado de acuerdo con el marido, y le dice la cantidad falsa. Y Pedro le dice: pues los que se han llevado el cadáver de tu marido se van a llevar el tuyo. Pum, cae fulminada delante de él. Bien. Bueno, es decir, que hay un elemento ya, algunos movimientos comunitarios medievales, apoyándose en este texto de los Hechos de los Apóstoles, mataban a los ricos, diciendo: es lo que ordenaban los apóstoles, matar a los ricos para hacer más. Bien. Bueno, los primeros teólogos cristianos fundieron la edad de oro de los filósofos estoicos y el paraíso terrenal bíblico, y entonces se mantuvo la idea de que había habido una edad de oro, había habido un paraíso terrenal del que se había salido, y la humanidad vivía ahora un periodo de depravación, un periodo de mala calidad moral, digamos, pero que lo lógico, lo sano, lo justo es que los bienes fueran comunes, que los seres humanos fuéramos libres, no haría falta autoridad, no haría falta propiedad. Era una especie de ensueño libertario, una sociedad completamente libre e igualitaria, pero que no tenía grandes consecuencias prácticas, era una cosa completamente teórica. Con la filosofía racionalista en los siglos XVII, XVIII, se creó la idea del estado de naturaleza. Los seres humanos, cuando llegan al mundo, los hombres, como se decía entonces, cuando llegan al mundo son libres y son iguales entre ellos, y lo que hay que hacer es, cuando se funden en sociedad, hacer un contrato social que mantenga esa libertad y esa igualdad originarias. Con los nacionalismos, la Edad de Oro se identificó con una época anterior al sometimiento a los extranjeros. Hubo una época en que nosotros, los ingleses, fuimos libres antes de que nos invadieran los normandos, que son el origen de la actual nobleza. O una época en que nosotros, los franceses, éramos libres cuando éramos los celtas, antes de que nos invadieran los romanos. Hubo una época, se decía, en el caso de los catalanes, una época en que fuimos libres y grandes y tal, en el siglo XIII, XIV, con el gran imperio catalán, antes de que nos sometieran los españoles. El Tercer Reich, Hitler, no hace falta decir que elaboró también la idea de que era el Tercer Reich, era volver al primer gran Reich, que era el de Carlos V, el emperador alemán, naturalmente. En el caso pues, del falangismo, pues la época libre y feliz era la del imperio español del siglo XVI. Se trata siempre de cultivar una edad de oro, una edad paradisíaca, que es la anterior a la decadencia actual. Y en el caso de los nacionalismos, la decadencia actual tiene que ver con el sometimiento a un yugo extranjero. En el caso de los socialismos, el marxismo cayó en esta visión mítica completamente con las referencias al comunismo primitivo. Hubo un comunismo primitivo, dice Engels, antes de que se estableciera la propiedad privada y el Estado. El Estado es producto de la propiedad privada. En esa época todo era de todos, incluidas las mujeres, curiosamente, considerar a las mujeres objetos, que también había comunidad en ese terreno. Y luego se estableció la propiedad privada. Para defender la propiedad hubo que establecer la policía, los ejércitos, etcétera, el Estado, la autoridad. Y llegará el momento del Estado
definitivo en que nos liberaremos y entraremos de nuevo en el comunismo, pero ya un comunismo que ha adquirido todos los saberes que hemos aprendido a lo largo de los siglos del progreso. Los anarquistas hablaban de las comunas anteriores al surgimiento del Estado, etc. Es decir, este mito del paraíso originario lo han mantenido muchos. Esto significa dividir la historia en tres partes. Una, el paraíso originario. Dos, la situación de decadencia actual. Y tres, el paraíso futuro, en el que entraremos cuando nos redimamos y nuestro movimiento consiga el triunfo. Dense ustedes cuenta de que de esas tres partes, dos son completamente inventadas. La primera, paraíso originario, del cual no tenemos ningún dato, y la última, paraíso futuro, que todavía no ha ocurrido, y por tanto tampoco podemos tener ningún dato. Así que todo lo que sabemos es que la humanidad ha sido muy infeliz, ha vivido muy mal, en todas las épocas. Y los historiadores sabemos que de cualquier época que usted me mencione, la que usted quiera, la más feliz que ustedes crean de la historia de la humanidad, le puedo sacar muchos documentos que dicen qué mal lo estamos pasando, nunca ha habido tiempos tan malos como ahora. Siempre. Pero es muy duro soportar esto. Había un poeta británico, no recuerdo ahora quién, que decía, humankind cannot bear too much reality. La humanidad, los seres humanos, no pueden soportar demasiado realismo. El realismo es muy difícil de soportar. Entonces, este realismo tenemos que soportar inventándonos una etapa feliz anterior y prometiéndonos una etapa feliz para el futuro. Bueno, esta es la función de este mito del paraíso terrenal. Convencernos de que es posible vivir una etapa feliz, porque ya ha existido. Y entonces legitimar a la autoridad o deslegitimarla. Legitimar a la autoridad porque es una autoridad que encarna aquella etapa feliz y que pretende retornar a aquella etapa feliz, o deslegitimarla y llamar a la rebelión contra ella, porque es una autoridad que nos impide entrar en ese reino feliz que sabemos que una vez ocurrió y que existió. ¿En qué consistió ese paraíso terrenal? Normalmente en ausencia de propiedad, es decir, todo es común, en ausencia de autoridad, somos libres, nadie nos obliga a nada, en integración en una colectividad cultural, podemos hablar nuestro idioma, nadie nos lo va a impedir, es decir, es una cultura de fraternidad, en que todos somos hermanos, en que no hay conflictos entre los seres humanos, porque formamos parte de una colectividad, del nosotros, o bien porque todos los bienes son nuestros, o bien porque la autoridad es nuestra, o bien porque la cultura es la nuestra y no nos imponen otra, etc. Y la segunda función de este aspecto del mito es plantear el proyecto político como factible. Nuestro proyecto político, el que yo les estoy proponiendo a ustedes, no solo, si yo fuera un político y estuviera aquí intentando que ustedes me votaran, en lugar de hablarles de sus problemas, les estaría hablando del pasado maravilloso, aquel que vivió nuestro pueblo cuando fue libre y feliz, etc. Lo que les estoy diciendo es, vótenme a mí, que lo que quiero es volver a ese pasado. Y además, ese pasado que les estoy proponiendo es posible, porque ya una vez se realizó. Y si se realizó, es una prueba de que es posible. No les estoy proponiendo ninguna utopía. Segundo aspecto del mito, del gran mitologema europeo, occidental, la causalidad demoníaca, la existencia de un genio del mal, que es el que ha organizado todos los problemas que existen en el universo, y que nos está amenazando permanentemente, y que tenemos que protegernos frente a él. Es decir, para explicar los problemas de la vida, para explicarlos en términos míticos, en términos no racionales, se recurre a un elemento negativo, a una amenaza permanente, a un demonio que tenemos ahí y contra el que tenemos que unirnos. Tenemos que reaccionar contra él. Hay mucha gente
no quiero ser demasiado negativo, pero algún caso habrán conocido ustedes, hay gente que es aburrida, anodina, que no habla, no les interesa nada, tal, pero que de repente se iluminan, se entusiasman cuando empiezan a hablar de lo malo que es su marido, o su cuñado, o su suegra, o quien sea, ¿no? Ese es el gran tema, las maldades que me ha hecho tal. El vivir contra algo es muy excitante, es muy apasionante, ¿no? Tener un malvado al lado es muy útil, porque además explica todo lo que nos pasa, ¿no? Entonces, en lugar de describir, si yo fuera un político de nuevo, en lugar de describirles cuáles son sus problemas y cuál es mi solución para sus problemas, les estaría hablando de las maldades que nos ha hecho fulanito, que una y otra vez siempre viene lo mismo. Qué cómodo es en este momento, perdonen ustedes, no soy nada anticatalán, pero es que inevitablemente en la situación en que vivimos, voy a ponerles algunos ejemplos de eso, porque eso lo tenemos muy presente, pero qué cómodo es vivir en Cataluña ahora mismo y ser político nacionalista, porque claro, tenemos incendios, España ens crema els boscos, ¿no? España nos quema los bosques, hay corrupción, España nos roba, es muy cómodo tener alguien al que se culpa de todo lo malo. Ha ocurrido y ocurre también en España, en otros muchos sentidos, y por parte de otros nacionalistas y de otras fuerzas políticas, ¿no? Entonces, la existencia de un enemigo común refuerza al grupo, da sentimiento de identidad al grupo. No podemos pelearnos, que tú eres de derechas, yo de izquierdas, tú eres rico, yo eres pobre, tú eres católico, yo agnóstico, lo que sea, pero oye, tenemos un enemigo común, ¿eh? Tenemos que actuar. Lo que no podemos es no estar unidos contra ese enemigo. Eso es muy importante. Existencia de un enemigo común. Canaliza la violencia colectiva hacia un mismo objeto totémico, ¿no? Esto tiene enormes ventajas, la identificación del enemigo. Por un lado, refuerza la unidad del grupo, como digo, refuerza la unidad del grupo, eso quiere decir que podemos dedicarnos a lo que más nos conviene, que es a ponernos a trabajar y a producir. Y así viviremos mejor. Es muy bueno si nos ponemos a trabajar y a producir y no nos peleamos entre nosotros, porque como ya tenemos un enemigo común, pues es muy bueno, porque así el grupo puede avanzar, ¿no? Y tiene otra segunda ventaja. El que ha identificado al maligno, al perverso, o sea, yo, que me propongo como líder, pues hombre, espero que me voten ustedes, porque yo les he explicado por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Un tipo tan absolutamente despreciable y falto completamente de atractivo y de interés desde todos los puntos de vista como Adolf Hitler, pues tuvo un mérito y un atractivo, es que había identificado al causante de todos los males, que eran los judíos. Los judíos son los grandes capitalistas. Si usted es un pequeño empresario y tal y cual y odia a las grandes empresas, odia a los judíos. Los judíos son los que inventaron el marxismo y la subversión obrera. Si usted es un empresario, no sé qué, que le están haciendo huelga a sus obreros, los judíos son los culpables de que hagan huelga a sus obreros. En fin, si usted es un buen alemán, odia a los judíos porque son los enemigos de Alemania. En fin, yo les proporciono la explicación de quién es el causante de todos los males. Por tanto, yo debo ser el líder del grupo, lógicamente, ¿no? Con esta identificación. Las encarnaciones posibles de este elemento maligno han sido, bueno, en general los extranjeros, los bárbaros que decían los griegos, o la xenofobia que caracteriza a todas las sociedades humanas. Todas las sociedades humanas desconfían de los extranjeros, porque no los conocen, porque para empezar no hablan nuestro idioma, y entonces algo malo debe pasar a este que no habla nuestro idioma. En el Imperio Romano, el papel de víctima propiciatoria pues lo desempeñaron los cristianos. En los siglos I, II y casi III, los cristianos fueron perseguidos, los cristianos fueron perseguidos varias veces sistemáticamente, y se les culpaba de todo lo malo que ocurría en Roma. Luego llegaron los cristianos al poder y culparon a los judíos, o culparon a las brujas, ¿no? En la Edad Media, como sabemos. En la España del siglo XIX, 1800 y pico, pues la derecha culpaba a los masones de todo lo malo que ocurría, y la izquierda culpaba a los clérigos. Y si había una epidemia, empezaban a morir niños en Madrid, como en 1835, pues se decía que los jesuitas habían envenenado las aguas, o habían dado caramelos envenenados a los niños, y empezaban a matar jesuitas y a quemar iglesias.
en un momento de angustia como eso, que hay una epidemia, que están muriendo niños, pues eso de repente encontrar que alguien es el culpable, pues le produce a uno mucha tranquilidad. Yo he hecho lo que he podido, he matado a 2 o 3 jesuitas hoy. Bueno, ya he hecho lo que he podido contra la epidemia, ¿no? Se debía ir a casa uno muy tranquilo, ¿no? por lo que había hecho. Para la izquierda mundial, en los siglos XIX y XX, pues la culpable de todo era la burguesía, el capitalismo internacional. Todo lo malo que ocurriera era culpa del capitalismo. Se está degradando el medio ambiente, el capitalismo que tiene tal. Naturalmente, para el capitalismo, pues los culpables eran las fuerzas subversivas de la izquierda tal. Para la derecha tradicional, pues los culpables son los drogadictos o los homosexuales o los inmigrantes ahora. Los inmigrantes son los culpables de todo lo que pasa. En fin, esto ha dado lugar incluso a producciones intelectuales, ¿eh? Ha habido escritos, por ejemplo, un escrito muy difundido y que yo creo que se sigue reimprimiendo ahora todavía, que es el de los protocolos de los sabios de Sion. Este es un folletito de menos de 100 páginas elaborado por la policía zarista, la policía del zar, a principios del siglo XX, 1905 o algo así, culpando a los judíos de todos los males del mundo y tal. Y esto lo han seguido reimprimiendo las prensas de derechas en todas partes. Los judíos, los sabios de Sion se reúnen y les explican a los jefes judíos de todas las comunidades del mundo cómo tienen que seducir a los jóvenes para conseguir que se destruya la sociedad actual y así nosotros podemos apoderarnos de todo, etc. Algo absolutamente parecido escribió la izquierda. Alguien desconocido de izquierda se escribió un panfletito que se titulaba La Mónita Secreta de la Compañía de Jesús, en lo cual los jesuitas se reunían, los más altos jesuitas del mundo, se reunían para explicar cómo hay que seducir a la juventud y destrozar la sociedad para poder apoderarnos de todo. En fin, muy típico en todo. Las características comunes de estos enemigos es que son interiores, están dentro de nuestra sociedad, pero a la vez son relativamente marginales y desconocidos, no siempre están en las posiciones de poder más visibles. Por ejemplo, pues eso, los comunistas, o los masones, o los homosexuales, o las multinacionales, diría la izquierda, en fin, tienen poder, pero tienen un poder oculto, poder nuevo, no el poder clásico, presumen de cierta superioridad cultural, realizan prácticas antinaturales, típico los homosexuales, claro está, prácticas degeneradas, se decía, de los cristianos se decían, se comen niños, lo mismo que los cristianos dirán luego de los judíos, 10 siglos más tarde, ¿no? Y en épocas normales se les tolera, es un elemento exótico, son gente rara, pero cuando llega un momento de tensión, porque eso hay una epidemia, porque se está muriendo la gente alrededor y no sabemos por qué, o porque hay una crisis económica, pues se encuentra el culpable con mucha facilidad mirando hacia ese lado. Todo lo malo que nos pasa se debe a ellos. Y aquí tenemos el elemento paranoico, que también es una de las cosas que más seducen al ser humano, creer que alguien está conspirando contra nosotros para que las cosas vayan mal, para que las cosas nos vayan mal, ¿no? Gracias a eso se simplifica el conflicto y se vende un producto. El orador puede vender un producto a su público que el público puede comprar con cierta facilidad, ¿no? Y se puede volcar sobre ese grupo condenado todas nuestras partes perversas, ¿no? Todo lo que no queremos reconocer que es culpa nuestra, pues ya tenemos a alguien a quien culpárselo. Es bueno tener a un niño a quien echar la culpa, ¿no? O a un perrito a quien echar la culpa, o a un malo a quien echar la culpa, y se refuerza, como digo, la unión del grupo. Tercer elemento de esta construcción mitológica, la redención por el justo sufriente. Frente a este elemento maligno, en este momento de peligro que vivimos, hay que conseguir que haya una fuerza que tenga especial singularidad, que sea tan fuerte como el maligno, pero orientado en sentido del verso, y que se enfrente con él. ¿Quién va a poder contra el demonio? Si el demonio es invencible, pues solamente Dios, o alguien que encarne a Dios, ¿no? Entonces se busca a una figura dotada de poderes extraordinarios, dotada de poderes milagrosos, y que esté volcada hacia el bien, ¿no? Y que haga una promesa de omnipotencia. Esta es otra de las cosas que hace el político, ¿no?
En lugar de hablarle al público de los problemas, le habla de sí mismo, y lo fuerte que él es, y lo honrado que él es. Normalmente no dice lo inteligente. No es eso. La gente no pide inteligencia. La gente lo que pide es fuerza, honradez, virtudes más morales o físicas que virtudes intelectuales. Y entonces eso está queriendo decir: yo soy el que os puede guiar en la batalla final que se avecina contra el maligno. Bueno, esto no hace falta decir que es una tradición antiquísima en la historia de la humanidad. Todas las culturas han tenido héroes, han tenido buenos o buenísimos emperadores que han dominado el mundo entero. En fin, ha habido reyes, ha habido cristos, ha habido figuras escatológicas que han reaparecido una y otra vez, que han muerto y la gente se negaba a creer que hubieran muerto y volvían a aparecer. Cuando Portugal fue sometida, Portugal se queda sin rey a finales del siglo XVI, porque el rey don Sebastián, se marcha a una empresa muy arriesgada a África y desaparece. Y se supone que muere. Un rey muy jovencito, de 18 años o algo así, y muere. Entonces Felipe II dice: yo soy el heredero, y lo realmente era el pariente más cercano, y envía a su ejército, somete a los portugueses. Pero en Portugal no había muy buen ambiente con Felipe II y con los españoles. Entonces lo que hace es que reaparece el rey don Sebastián 3 o 4 veces. Aparecen personas diciendo: yo soy el rey don Sebastián. Si hubieran dicho: yo soy fulanito de tal, quiero dirigir a los portugueses, no hubieran tenido la fuerza suficiente. Y entonces es un fenómeno, el del sebastianismo político. Ocurrió algo muy parecido en la Edad Media en Bélgica con el rey Balduino, con el primer rey Balduino, que va a una cruzada y muere. Reaparecen los balduinos varias veces. Y se corre el rumor de que el rey Balduino no ha muerto, sino que está por ahí en una selva, en un bosque, haciendo penitencia. Y van al bosque y se encuentran con un tipo alto y con barba y le preguntan: ¿tú eres el rey Balduino? Y después de que se lo preguntan varias veces, acaba diciendo sí. Y entonces les dirige y se sublevan contra los franceses. Si no hubieran tenido un dirigente, un mesías, no hubieran tenido fuerza suficiente para dirigirse contra los franceses. Es decir, que es interesante. No hace falta decir que a los reyes y a los héroes de la antigüedad les sucedieron los reyes normales de la Edad Media, que sin embargo tenían poderes milagrosos. El rey de Francia tenía poderes taumatúrgicos, podía curar ciertas enfermedades, imponiéndole las manos, la escrófula, poniéndole las manos a los escrofulosos, les curaba la escrófula. Después de la Revolución Francesa, en el siglo XIX ya, cuando los Borbones fueron restaurados, el último Borbón que quiso hacer eso se puso guantes por si acaso. O sea que ya ni el propio rey se lo creía, ¿no? Es interesante ver. En fin, la existencia de un elemento mesiánico de este tipo significa que se da una solución milagrosa a los problemas políticos. Y si vas a tener una solución milagrosa a los problemas políticos, pues te puedes lanzar a la acción. Porque ¿cómo vas a perder si estás dirigido por un tipo con poderes milagrosos? Y si, aunque no sea un tipo, también puede ser un conjunto, una muchedumbre, el pueblo unido jamás será vencido. Dices eso y vas más convencido a la acción que si no lo dices, porque formas parte de alguien que jamás será vencido. Es muy importante que jamás será vencido, que sea omnipotente, ¿no? Este sujeto liberador, sea un individuo o sea una colectividad, se caracteriza por su pureza, primero, su innegable orientación hacia el bien, no puede tener mancha de mal, es el más puro, como esté involucrado en asuntos de corrupción, etcétera, no puede cumplir este papel en absoluto, y normalmente esta pureza se demuestra por el sufrimiento en el cristianismo. El que más sufre se supone que es el más puro, es el más bueno. No vayas por la vida diciendo qué bien me lo he pasado hoy, sino más bien cuánto estoy sufriendo, cuánto tal, porque de esa manera tendrás más legitimidad ante la gente. Esto es muy importante, el sufrimiento como muestra de pureza. Esto no tiene lógica ninguna, porque los que más sufren suelen ser los más malos, lógicamente, porque están deseando sacarse la espina, como es natural, ¿no? Y la segunda, bueno, el cristianismo decía eso, pero el marxismo también volvió al sufrimiento del proletariado. Cuando Marx está buscando, filósofo
hegeliano que piensa en la tesis y la antítesis, etc., y le llega a su amigo Engels, le escribe desde Londres, que ha visto las muchedumbres de proletarios que viven en la más absoluta miseria, que trabajan 16 horas al día, que no poseen nada, que son los absolutamente desposeídos y tal. Marx dice, ya lo encontré, ya tengo al sufriente completo, y encuentra a quien va a liberar a la humanidad de los males del capitalismo, ¿no? Porque son alguien que no posee nada, y como no posee nada, no podrá dominar a nadie nunca. Se terminará la lucha de clases porque llegará al poder una clase que es la absolutamente desposeída. Otra característica de este sujeto es su fuerza, ya digo, más que su inteligencia. No interesa tanto la inteligencia, interesa la fuerza, sobre todo, y la pureza moral. La fuerza puede deberse sencillamente a su número, el pueblo, el proletariado, ¿no? Pero el hecho de que sea el más fuerte, pues da seguridad. Si se trata de un único individuo, pues tiene que haberlo demostrado con algunas hazañas verdaderamente extraordinarias. Es decir, este elemento del mito expresa la necesidad de agarrarse en política a algo imperecedero, infalible, sobrenatural, que nos tranquilice frente a la inseguridad diaria, que nos asegure que las cosas van a salir bien. Bueno, y todo esto se mantiene en épocas modernas. En general se ha transferido más a la ciencia como garantía del triunfo mesiánico. No es que un científico nos vaya a liberar, pero sí que el que nos ofrece la fórmula liberadora dice que está avalada por la ciencia. Marx, desde luego, dice que lo que él propone está absolutamente avalado por la ciencia. Pero lo mismo decía Fourier, lo mismo decía Saint-Simon, lo mismo dicen no sé cuántos socialistas utópicos, que creían que la ciencia estaba de su lado y que todos los demás eran poco científicos, ¿no? Y la segunda característica de los tiempos modernos es que el Mesías se ha colectivizado. Ya no es normalmente un individuo solo, sino un grupo, ¿no? Y normalmente se habla del pueblo. El pueblo, la nación, a veces el proletariado, depende, ¿eh? Eso no quiere decir que hayan desaparecido los mesías individuales. Sigue habiendo mesías individuales, pero son mesías individuales que se presentan como representantes del pueblo. Yo soy la encarnación del pueblo. Un Hitler diría que es que yo soy el pueblo, es que yo represento al pueblo alemán. No le llamo a elecciones, claro, no le convoco a elecciones porque ¿para qué? No lo necesito. Yo tengo unas antenas especiales que me hacen comunicar con el pueblo alemán y que me hacen saber lo que el pueblo alemán quiere, ¿no? Y, por supuesto, en Venezuela se pueden producir situaciones ahora con el chavismo parecidas a esta o algo así. Las concreciones modernas más importantes de este Mesías colectivo han sido o las religiones, en nombre de Dios, o los nacionalismos, en nombre de la patria, o los socialismos, en nombre de la clase, naturalmente. En los tres casos, sin embargo, no puede venir aquí a hablar directamente ni Dios, ni la patria, ni la clase. Quien viene son sus representantes. Viene alguien que dice, en nombre de Dios os digo, en nombre de la patria os exijo, en nombre del proletariado, tal. En fin, resumen, necesidad de inventarse un sujeto o principio de absoluta pureza ética, en cuyo nombre se ejerce el poder. Entonces, es una manera de no decir la verdad. Yo no puedo decirles a ustedes, yo lo que quiero es mandar, porque eso sería demasiado vasto, demasiado grosero, demasiado rastrero. Yo lo que tengo que decir es el proletariado exige que, y yo soy el que voy a representar al proletariado. O Dios, o la clase, o la nación exigen tal cosa, y yo soy naturalmente su representante. Bueno, y cuarto y último aspecto de este mitologema que estoy intentando describir, la inminencia del reino de Dios, la inminencia de la redención. La redención va a llegar ya. Es decir, la historia ha llegado a su momento culminante, a su momento final. Las fuerzas del bien y del mal se han enfrentado a lo largo de milenios. Han ocurrido muchas cosas y ha habido muchos enfrentamientos, muchas pugnas y tal. Ahora llega la última, la definitiva. En esta batalla en la que nos enfrentamos es cuando tenemos que asegurar que el mal será derrotado y estableceremos por fin una sociedad completamente justa y completamente libre. Y eso es la promesa de redención. Aquí estamos ya en la tercera fase del mitologema. La primera era el paraíso, la segunda la fase actual de sufrimientos y la tercera es la redención, la futura sociedad perfecta.
y el momento en que nos enfrentamos, la próxima batalla, es el tránsito de la segunda fase a la tercera, a la fase de redención. Vamos a entrar por fin en el paraíso. Ha llegado el momento. Y como ha llegado el momento, pues primero, que nadie ponga pegas ahora de que es que yo no puedo ir a la manifestación porque tengo un catarro, ¿no? O que nadie ponga pegas de que hombre, que mi negocio exige que atienda. No, los intereses que vamos a luchar son muy superiores a cualquier problema privado, cualquier obstáculo privado. O yo es que soy contrario a matar, y si hacemos eso van a tener que matar a uno o dos. Pues ¿qué es matar a uno o dos? Pues si va a ser la redención del conjunto de la humanidad, hombre, eso es una pequeñez. ¿Cómo vas a tener prejuicios pequeño burgueses de matar a uno o dos? Si vamos a lograr la redención del pueblo vasco, por ejemplo. Y entonces significa como la inminencia de la lucha y de la redención pues está aquí presente. Entonces normalmente estas descripciones míticas dividen la historia en 3 o 4 o 6 etapas. Hablan de los 4 imperios del Apocalipsis, las 3 edades de Joaquín de Fiore, los 3 Reich en el nazismo, los 5 modos de producción en Marx. El caso es que estamos llegando al último y que es el que nos abre el camino hacia la redención definitiva. ¿Cómo sabemos que este es el último? Pues porque el mal es excesivo, como dice la Biblia. Si el mal es excesivo, es señal de que se aproxima la batalla final. Zoroastro también lo planteaba en la religión, en su religión, que decía que las luchas entre el bien y el mal, entre los dioses Hormuz y Ahriman, acabarían llegando a una gran batalla final en la cual el dios del bien derrotaría y enterraría definitivamente al dios del mal y se terminarían los males de la humanidad. En el marxismo, pues recuerden ustedes, en la Internacional, el verso aquel que dice es la lucha final, ¿no? C'est la lutte finale, ¿no? Es la lucha final, naturalmente. Los anarquistas españoles, a Gerald Brennan, cuando está ardiendo Málaga, que le han tomado los nacionales, y Brennan está con un viejo conocido anarquista, está viendo las llamas en la ciudad, en aquel momento, y le pregunta y le dice, ¿qué te parece esto que está ocurriendo? Y dice, yo creo que es el síntoma de que ha llegado el momento final, va a llegar la gran liberación, es el momento de la liberación. La liberación se expresa, entre otras cosas, por un exceso de sufrimiento, ¿no? En los siglos modernos esta idea de redención final se expresó con la palabra revolución. La revolución fue la encarnación de la vieja redención religiosa. La revolución, a partir sobre todo de la Revolución Francesa y luego de las que le siguieron, la revolución era una toma del poder política que producía transformaciones sociales y que iba a dar lugar a una sociedad completamente igualitaria, completamente justa. Lo que ocurrió con las revoluciones es que creció el poder del Estado, llegaron al poder unas élites ilustradas que antiguamente habían estado marginadas en el poder, y que el Estado se empezó a encargar de una serie de aspectos que antiguamente estaban otro tipo de sociedades, por ejemplo la Iglesia, como actividades benéficas, pero en fin. Lo importante de la revolución es que era un cambio político que iba a traer la felicidad colectiva. Fue muy curioso el cambio de terminología entre la Revolución Americana y la francesa. Los americanos dicen, en la Declaración de Independencia Americana declaran que todo hombre tiene derecho a luchar por la libertad, por la igualdad, por la propiedad y por the pursuit of happiness, la persecución de la felicidad, la búsqueda de la felicidad. La Revolución Francesa, en su momento más radical, declaró que todo ser humano tenía derecho a la felicidad social, lo cual es una cosa es perseguir la felicidad a tu manera y otra cosa es que el Estado te tenga que garantizar la felicidad, que verdaderamente es mucho esperar del Estado, me parece. En fin, la función de esta parte del mitologema es que simplifica el conflicto, lo reduce a 2 únicos poderes, ayuda a superar la angustia ante la lucha y las incertidumbres diarias, todo se resuelve con una única y final batalla, la guerra que terminará con todas las guerras, como se decía, con la guerra de 1914. Nos embarcamos en una guerra y la gente se embarcó con mucho entusiasmo. Luego fue el desastre que fue, como todas las guerras, en fin. O el terror de los anarquistas para imponer una sociedad sin terror. Arrojo una bomba al patio del liceo y mueren 20 personas. ¿Por qué? Porque soy contrario a la violencia. Porque quiero establecer una sociedad sin coacción.
pero esto que estás haciendo es violencia. Claro, pero es el último acto de violencia, es el supremo. Cuando destruyemos a la burguesía, por fin habrá una sociedad sin violencia. En fin, elimina las dudas, naturalmente, que es de lo que trata todo este tipo de discurso mítico, eliminar las dudas. Resumen y conclusión, porque me estoy alargando un poquito más de lo esperado. El planteamiento mítico expresa una búsqueda de absolutos, ¿no? Radicaliza la política en términos sobre todo éticos, aleja a la política de un discurso racional, de un discurso científico, positivo, sigue metiendo elementos religiosos y redentoristas dentro de la política. El único discurso racional sería este, un orador que expresa ante unos oyentes que tienen unos problemas cuál es, en su opinión, la solución de esos problemas. Ese es el único planteamiento racional de la política, ¿no? Y el planteamiento mítico hace que nos alejemos de ese planteamiento. Funciona de alguna manera, yo no soy ningún ortodoxo freudiano, desde luego, pero sí funciona el esquema psicoanalítico, ¿no? Hay una búsqueda de madre, una búsqueda del seno materno, de la felicidad, el paraíso, el refugio en un lugar no conflictivo. Hay una búsqueda de padre en el sentido de un Mesías, un hombre omnipotente que nos protege y nos va a salvar. Hay una eliminación del mal hermano o mal padre, que es el culpable de todas las cosas que nos ocurren y al que hay que aplastar. En fin, es un esquema quizá demasiado sencillo y demasiado intemporal, pero que algunos aspectos de este discurso mitológico explica. Este discurso que ha triunfado en la Europa desde la antigüedad hasta casi hoy, aunque vaya perdiendo fuerza, quizá este discurso tiene validez en otras culturas. No estoy seguro, no me atrevo a decirlo, pero desde luego hay algunos elementos en otras culturas, como por ejemplo en la cultura musulmana, hay algunos elementos sobre redención y la entrada en el paraíso y actos de violencia suprema para poder entrar en ese paraíso, algo así. Fue también típico de la época romántica plantear problemas pequeños, problemas comunes, es mezquino. ¿Por qué vamos a luchar por ganar un 3% más el año que viene? No, vamos a luchar por ser libres, por ser dueños de nuestro trabajo. Eso es lo único que vale la pena. Y eso sí, es una finalidad tan grande que vale la pena hasta morir por ella. Cuando se dice morir por ella quiere decir matar. Hay que saber traducir las palabras. Este es este tipo de planteamiento. Mi conclusión es que la historia, que es de la que hablaremos en los próximos 2 días, tiene todavía elementos míticos, lo veremos, pero creo que afortunadamente puede irse liberando de este tipo de elementos. De eso hablaremos los días siguientes. Muchas gracias. Gracias.